De nuevo con vosotros, queridos hermanos y amigos que estáis oyendo el estudio en el libro de Efesios. La verdad es que es un privilegio y un placer poder compartir este estudio de la palabra del Señor. Dejamos el último día el estudio en el verso 24 del capítulo 4 de Efesios, donde el apóstol nos exhorta a vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que debemos de vestirnos de este nuevo hombre, y aquí nos marca las pautas de cómo debemos vestirnos de ese nuevo hombre, a partir del verso 25 en adelante hasta el verso número 6. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta mañana. Dice así: por lo cual, siguiendo con la idea, esta frase nos enlaza con la anterior, por lo cual, para vestiros de ese viejo, para vestiros de ese nuevo hombre, debemos desechar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí se nos da una larga lista de cómo debemos vestirnos del nuevo hombre. Y lo primero que se nos dice es que debemos de hablar la verdad y no hablar mentira, o sea, desechar la mentira. Hay diferentes formas de mentir. Podemos engañar, podemos hacer o dar falso testimonio, podemos ser hipócritas y estar mintiendo con nuestra forma de vivir, podemos fingir lo que no somos, podemos exagerar las cosas y también estamos mintiendo, podemos calumniar e incluso podemos encubrir aquellas cosas que no son correctas y debemos tener mucho cuidado. Las razones pueden ser diversas, ¿verdad? El amor al dinero, el orgullo, el no querer pasar vergüenza, el buscar la vanagloria, el que otros pongan sus ojos en nosotros. Hay muchos motivos que podríamos dar por el que a veces mentimos o consentimos en la mentira. La mentira premeditada es más grave que la espontánea, que la que sale espontáneamente, ¿verdad? Cuando vamos ya con una mentira preconcebida para hacer daño o para salirnos con la nuestra, esto es más peligroso. Ambas son pecados, no vamos a andarnos con chiquitas, las dos son pecados y deben de ser confesadas, aclarando la verdad.
Pero evidentemente cuando es algo preconcebido, pues tiene una gravedad doble, ¿verdad? Cuando vamos con la mentira y detrás de esa mentira buscamos algún beneficio personal. Nosotros debemos seguir el ejemplo de Cristo, debemos decir siempre la verdad, aunque en ello nos vaya la vida, nos vaya la reputación de nuestras vidas. El apóstol Pedro nos lo indica en Mateo, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 22, o en Mateo 5:37. La verdad es que hay exhortación a que no debemos de mentir. Otra de las cosas que debemos de tener en cuenta, como dice el verso 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La ira es un pecado. El airarse por algún motivo fundamentado, pues puede tener un pase. Jesús se airó contra aquellos que vendían y hacían de la casa de su padre un negocio, vendiendo y manipulando las cosas, ¿verdad? Pero no debemos guardar el enfado en nuestro corazón. Debemos de siempre pedir perdón y reconciliarnos con la persona con la que nos hemos enfadado. Debemos de manifestar el amor en vez del enojo y en vez de la pelea en nuestra vida. El versículo 31 y 32 redunda en el tema cuando dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, toda malicia, quítense de vosotros. Antes, el verso 32 nos exhorta: sed benignos, sed buenos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó. El ejemplo perfecto es el perdón de Dios en Jesucristo su Hijo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos ser imitadores de Dios por encima de todas las cosas. Y como insiste el verso 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que debemos de usar la amabilidad, buscar la reconciliación y practicar el amor en vez del enojo, la pelea, la confrontación. Debemos también, dice el verso 28, en vez de hurtar, pues trabajar con nuestras manos. El que hurtaba no hurte más. Se daba por hecho, o da el apóstol por hecho, de que muchos de estos hombres creyentes que ahora se habían convertido eran ladrones, robaban y hacían el mal. No sabemos si para tener más o simplemente para tener y no trabajar. Por eso dice: el que hurtaba no hurte, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahí está de nuevo el amor en práctica. Trabajamos para nuestra necesidad y para compartir con los demás. El versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En vez de sacar un vocabulario corrompido que destruye, usar palabras que edifican. Por eso dice: sino la que sea buena, esa es la que tiene que salir de nuestra boca, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, así de bendecir a los oyentes, ¿verdad? Es otra forma de decirlo. Debemos de hablar y de hablar como el Señor nos exhorta. El libro de Proverbios habla en multitud de ocasiones que debemos de hablar, que la palabra blanda apaga la ira, que el Santiago también se nos exhorta que a veces de nuestra lengua o de nuestra boca salen palabras corrompidas y también con nuestra misma boca maldecimos a las personas y bendecimos a Dios. Y dice: hermanos, esto no puede ser así. Y es así, no puede ser así, de ninguna de las maneras.
Los versículos 3 al 5 del capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. En vez de la inmoralidad sexual, debemos de buscar la santidad, la pureza sexual, en deseos, en palabras y en hechos. Debemos de vivir una vida que honre a Dios. Cada día la inmoralidad sexual abunda de una manera tremenda en nuestra sociedad. Nosotros debemos ser ejemplo de vivir una vida pura delante de Dios. En vez de avaricia, amor y generosidad. Como dice el verso 2, andad en amor, andad en generosidad, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Porque sabéis, dice el verso 5, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, es una forma de idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las consecuencias de cometer estos pecados, pues ahí están también implícitas en el texto que hemos leído. El verso 27 dice que damos lugar al diablo, así que debemos de huir de estas cosas porque damos lugar al diablo en nuestras vidas. El verso 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esta sería otra consecuencia, contristar al Espíritu Santo. No debemos contristar al Espíritu Santo. Y otra de las consecuencias en el versículo 6 del capítulo 5, quedamos expuestos a la ira de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto es lo que el Señor nos enseña en estos versos. Debemos de vestirnos con la ropa del nuevo hombre, con el ropaje de Cristo, con el ropaje de santidad. Dios nos llama en los versículos 7 al 14 a andar en luz. No seáis pues, dice el verso 7, partícipes con los que hacen esto, con ellos, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo, es lo que pone al descubierto todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que el versículo 8 nos dice que antes éramos tiniebla, pero ahora somos, por la gracia de Dios, somos luz. Por lo tanto debemos andar en luz. Esto significa vivir una vida transparente, sin cosas ocultas y vergonzosas, sin engaños ni hipocresía, un andar en sinceridad y verdad, pues ahora somos luz en el Señor. Nuestra comunión con los hombres debe de ser una relación transparente, una relación de tú a tú y transparente. Cuando pecamos debemos confesar a Dios y a los hermanos nuestros pecados, como nos enseña Santiago en el capítulo 5, versículo 16. Debemos confesar cuando hay pecado. Debemos de mostrar esa transparencia en nuestra vida. Los versículos 9 y 10, el fruto del Espíritu es bondad y justicia, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. En los manuscritos más antiguos dice el fruto de la luz, donde en nuestra versión dice el fruto del Espíritu. El resultado de andar en luz tiene 3 características: bondad, justicia y verdad. Cuando andamos en la luz, estas características se manifiestan en nuestra vida: la bondad, la justicia y la verdad.
Para saber si estamos andando en la luz debemos hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿mi proceder es con toda bondad? ¿Estoy obrando con toda bondad cuando hago las cosas? ¿Estoy actuando con toda justicia? ¿Hay verdad, hay sinceridad en mi conducta? ¿Lo que hago es agradable al Señor? Son preguntas importantes que debemos hacernos y contestarlas honestamente. Las obras, según los versículos 11 y 12, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son infructuosas, no producen fruto. Es lo que quiere decir esa palabra. Infructuosa es sin fruto, pues son obras muertas. También son obras vergonzosas. Aún es vergonzoso hablar de lo que hacen en secreto, dice la palabra. Aquí hay un doble mandamiento para nosotros: no participar por un lado y reprender por el otro. La luz, en los versículos 13 y 14, lo revela todo. Nuestra conducta cristiana en este mundo debe de ser luz, debe de ser una luz. Nuestra vida debe de ser santa, debe de ser recta, de un modo silencioso. Es una reprensión a la conducta de los pecadores. Algunos reaccionan enojándose ante nuestro comportamiento cuando andamos en santidad, pero otros, los que tienen hambre y sed de justicia, se acercarán a la luz que somos nosotros, y al hacerlo despertarán a la vida, resucitarán espiritualmente de entre los muertos, y Cristo los alumbrará. Dios nos llama a andar sabiamente, hermanos. En los versículos 15, 16 y 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué es andar sabiamente? Es poner diligencia en nuestra conducta. En el griego, lo traducido por diligencia dice akribos, que literalmente significa precisión. Andad con precisión, con esmero. Es aprovechar bien el tiempo. En el griego dice redimiendo el tiempo. Es entender la voluntad del Señor y vivir cada día conforme a ella, a esa voluntad del Señor. Y por último, en este texto del capítulo 5, vemos los últimos versículos. Dios nos llama a vivir llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, dice el verso 18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y adorando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mandato: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. La palabra disolución en el griego es asotía y significa desenfreno o descontrol. El que se embriaga pierde el control de sí mismo, el dominio propio. ¿Cuántas familias son destruidas por el alcohol, el cual trae dolor, trae peleas, trae destrucción, trae ruina? En cambio, si nos llenamos del fruto del Espíritu Santo, si nos llenamos del Espíritu Santo, tenemos el dominio propio, tenemos el control, la lucidez, el poder, la capacidad para hacer lo que antes no podíamos hacer. Por eso es un mandato fuerte aquí del apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino, porque en aquel tiempo, como en los días de hoy, había muchos que se embriagaban, que se emborrachaban. A muchos les gusta el vino, a muchos les gustan los licores fuertes y terminan perdiendo el control de su vida. A nosotros se nos dice
en esa vestimenta con la que debemos vestirnos. No os embriaguéis, sed llenos del Espíritu. No busquéis la alegría del vino, buscad la alegría que el Espíritu Santo trae a vuestro corazón cuando sois llenos de Él. Qué diferente es esa alegría que trae el vino, una alegría alocada, sin control, a la alegría que trae el Espíritu Santo, el gozo del Espíritu Santo cuando está en nuestra vida, a tope, cuando no está contristado, cuando no está apagado. Antes bien, dice el texto, sed llenos del Espíritu. Esto es un mandamiento para todos los creyentes. Cada hijo de Dios debe vivir lleno del Espíritu Santo. A la primera vez en que somos llenos del Espíritu se le dice también el bautismo del Espíritu Santo. Pero Pablo está dando este mandamiento a los que ya hemos recibido el Espíritu Santo, a los que ya le pertenecemos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, lo cual nos indica que permanentemente, vez tras vez, debemos ser llenos del Espíritu y vivir una vida con los ríos de agua viva, fluyendo desde nuestro interior como un manantial que salta para vida eterna. Nuestro culto, según dice el verso 19, cuando dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, nuestro culto debe de ser continuo. Aquí está hablando de cómo debemos vivir continuamente. Aquí no habla de reuniones, sino del diario vivir de los creyentes, de la comunión entre los hermanos, de un estilo de vida. ¿Es tu estilo de vida? Al decir el texto, hablando entre vosotros y dando siempre gracias por todo, se está refiriendo al culto continuo que hay en nuestro corazón. Es un ejemplo que tenemos en el Salmo 34 y el versículo 1 que dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuamente en mi boca. Es un culto continuo, no es el culto dominical donde venimos 1 hora, 2 horas, alabamos, oímos su palabra. Es que el culto es continuamente en nuestra vida. Nuestra vida debe de ser un reflejo de ese amor de Dios, de ese vivir al Señor cada momento y por cada poro de nuestro cuerpo. Este fluir en alabanza a Dios es tanto el resultado de estar lleno del Espíritu Santo como también la causa que nos llevará a llenarnos de ese Espíritu de manera continuada, no un momento y se acabó. Es un estar llenos, es el ser llenos del Espíritu continuamente. Nuestra alabanza no debe circunscribirse a las reuniones, sino extenderse a todas las horas y a todos los días de nuestra vida, hermano. No podemos a toda hora alabar a Dios en voz alta, es verdad. Podemos estar trabajando, podemos estar haciendo otras cosas, pero lo podemos hacer permanentemente en nuestro corazón. Siempre y por todo debemos dar gracias a Dios, porque todas las cosas, como dice Romanos 8:28, nos ayudan a bien a los que aman a Dios. Qué reflexión más hermosa, hermanos. Sed llenos del Espíritu, hablando continuamente entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En este tiempo que no nos vemos en la iglesia, qué bueno que esto pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos alabar al Señor en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo en donde le buscamos en oración, en la lectura, y que Él pueda llenarnos continuamente de su gracia y de su bendición. Por eso, hermanos, no me canso de decir que a Dios y solo a Dios sea la gloria, la honra y la alabanza, porque Él lo merece, porque Él es el Rey y el Señor de nuestra vida. Amén.